sistema de constelaciones familiares hablamos de excluido, aquel integrante del sistema que ignoramos, que no le prestamos atención hasta que hay problemas. Y yo podría decir como paciente, el doctor aclarará ya como científico, como médico, que los grandes excluidos de nuestro sistema son los riñones. Usted le presta atención a los riñones, ¿sabe para qué sirven? ¿Qué hábitos cotidianos ayudan a la salud de los riñones y cuáles hábitos hacen daño? No nos preocupamos de eso hasta que se pierde uno de los riñones, entonces el médico dice hay que cuidarlo porque te queda uno solo, o hasta que vemos ese viacrucis del paciente que está esperando por un trasplante. Para ayudarnos todos a crear conciencia sobre la importancia de los riñones y cómo cuidarlos, que son tan importantes, hemos pedido la ayuda del doctor Juan José Pérez Díaz, nefrólogo, internista y coordinador de servicios de hemodiálisis de la Plaza de la Salud. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este tan importante programa. Gracias, usted viene casi como profe a ayudarnos, porque yo creo que tenemos ignorados a los riñones. Es cierto, ¿comparte usted mi percepción como una simple paciente, como una simple ciudadana? Sí, así es, en cierta forma así es. Yo creo que conviene conocer algunas de las funciones que tienen los riñones antes de entrar básicamente en la materia, para que el televidente tenga una idea de cuáles son las múltiples funciones que tienen sus riñones. Y básicamente el riñón es un órgano que tiene que ver con lo que es la homeostasis. Y para que se entienda mejor es el equilibrio orgánico de muchas sustancias que tiene y que maneja el organismo. Básicamente, entre las funciones de los riñones se enumeran algunas como son la eliminación de la cantidad excesiva de líquido que el paciente ingiere. Es una de las primeras partes o las primeras funciones importantes que posee el riñón. Tiene que ver mucho con el manejo de lo que es la sal y los líquidos. Es decir, la cantidad de sodio que ingiero debe ser eliminada y debe ser balanceada por el riñón. En términos generales y más precisos, también el riñón tiene que ver con la eliminación de tóxicos. Es decir, hay una cantidad de tóxicos que se producen como consecuencia del metabolismo de las proteínas. Digamos que una porción de carne que yo ingiera, para poder eliminarse, tiene que desgradarse primero en tóxicos o en, digamos, electrolitos y otras sustancias como son la urea, la creatinina, el potasio, el sodio, debe ser eliminado por el riñón, el exceso de líquido, como dije anteriormente. Básicamente esas son funciones que son funciones de homeostasis. Ahora hay otras condiciones también que son importantes, de hormonas que produce el riñón. Por ejemplo, una hormona importante que produce el riñón es la eritropoyetina. Es decir, es una sustancia, es una hormona que tiene que ver con el control de la anemia, en el entendido de que el paciente tenga de la anemia. Anemia. Okay. O el hematócrito, ¿no? Okay. Es decir, un paciente que por alguna razón haga un sangrado, pues está una hormona que libera el riñón, que trata de, digamos que, restablecer el volumen corpuscular, es decir, el glóbulo rojo, a partir de la médula ósea produce una gran cantidad de glóbulos rojos para restablecerlo. De esa manera también, en otro contexto, tiene que ver también... Casi uno no lo conoce, esa función. Sí, esas son funciones que la gente desconoce, y de buena primera podría tener un paciente que esté visitando al hematólogo porque tiene anemia, y básicamente lo que tiene quizás sería un fallo renal crónico. Dios. Y la gente no conoce esa parte. Otra condición importante con la cual los riñones tienen que ver es con la producción de calcio, la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es una sustancia que tiene que ver en el metabolismo del calcio y el fortalecimiento de los huesos. De manera que aquellos pacientes que tienen algún trastorno de esa naturaleza, es decir, un trastorno renal, pueden hacer una fractura espontánea por una debilidad ósea. También hay una sustancia que tiene que ver con el control de la presión arterial que la produce el riñón, se llama renina. Y es por esa razón que en los pacientes que tienen fallo renal, algo que vamos a conversar un poquito más adelante, pues el paciente, la presión arterial empeora. ¿De acuerdo? Dios mío, entonces, pero en pocos minutos usted me ha hablado de anemia, o sea... Sí, estamos hablando básicamente de 5 a 6 o 7 funciones que el riñón posee. Presión, el calcio en los huesos, fracturas, correcto, o sea, correcto. Pues son órganos ignorados y con perdón de los cardiólogos, o sea, el corazón, ok, será el rey, pero los riñones deben estar cerca del rey, ¿no? Por eso yo digo, son dos órganos bastante nobles, con funciones muy importantes. El paciente que tiene fallo renal crónico, por ejemplo, hablando de esa parte,
cuando el paciente cesa en todas esas funciones, o cuando sus riñones, los riñones del paciente cesan en todas esas funciones que acabo de mencionar, sobreviene lo que es el fallo renal crónico básicamente. Y el fallo renal crónico se caracteriza básicamente porque todas esas funciones se deterioran, merman, y en consecuencia el paciente hace una acumulación de tóxicos en el organismo, lo que se conoce con el nombre de síndrome urémico. ¿Y qué síntomas presenta el paciente? Es una pregunta bastante importante porque desafortunadamente no es hasta en estadios muy avanzados cuando entonces el paciente empieza a experimentar algunos síntomas que van desde lo gastrointestinal, náusea, vómito, inapetencia, y condiciones que son básicamente debidas a la acumulación de esos tóxicos en sangre. Estamos hablando de urea, de creatinina y otros elementos que se van acumulando, que nosotros le conocemos como elementos nitrogenados, se van acumulando en la sangre y ocasionan toda esta constelación de signos y síntomas que es el síndrome urémico. ¿Y qué puede hacer el paciente para saber cómo están los riñones en esa etapa en que si hay ese fallo renal es asintomático todavía? Bien, básicamente cabe señalar la importancia que tiene conocer cuál es la población en sentido general que podría padecer de un fallo renal crónico, que es lo que con mayor frecuencia nosotros manejamos. Como te dije anteriormente, caracterizado por una disminución progresiva de todas estas funciones de riñón que acabo de mencionar. Sobreviene la anemia, porque cesa la función de la hormona que te mencioné. Sobreviene la condición de los huesos que ya mencioné anteriormente, los tóxicos que se acumulan, el acúmulo de agua, el empeoramiento de la presión arterial, la picazón en el cuerpo porque se acumula el fósforo, sube el calcio, entonces el paciente hace arritmia cardíaca. Es decir, una condición catastrófica. Una condición catastrófica que digamos que para lograr la prevención lo primero es conocer cuál es la población de pacientes que son susceptibles a padecer esta patología, a padecer el fallo renal crónico. Sobre la base de eso, entonces conviene saber que el paciente diabético o el paciente hipertenso son las dos poblaciones de pacientes que con mayor frecuencia en la evolución de esta patología sistémica podrían hacer un fallo renal crónico. ¿Y aún el hipertenso medicado, controlado? Sería lo ideal el hipertenso controlado, pero independientemente de eso, conviene siempre que el paciente que sea hipertenso o que sea diabético vea al médico nefrólogo a la vez. Es decir, si tienes el médico cardiólogo, médico internista o médico endocrinólogo que ve a este paciente, debería referirlo con anticipación al nefrólogo en la intención de hacer el pesquisaje, de hacer las analíticas pertinentes, la evolución pertinente, en la intención de prevenir el fallo renal crónico o por lo menos de enlentecer la progresión hacia el fallo renal crónico terminal. ¿Y los refieren esos profesionales, el cardiólogo, el internista, el endocrino, los refiere al nefrólogo? Bueno, no existe esa cultura realmente. Lo hay correcto, un fallo ahí, doctor, hay un fallo, sí, realmente algunos lo hacen, otros no, pero yo entiendo que debería ser protocolar, si se quiere decir, la idea de mandar al paciente a referirlo al médico nefrólogo con anticipación en la intención de prevenir el fallo renal crónico. Por ejemplo, podemos asumir como paciente que todo diabético o todo hipertenso le puede sugerir a su médico, por favor, que un nefrólogo... Correcto. Si el médico de cabecera que ve al paciente, que le da seguimiento, no obstempera en un momento por hacer el referimiento pertinente, es conveniente que el paciente que conozca esta patología sepa eso y en un momento le diga a su médico que le refiera al médico nefrólogo. Okay. Porque hay, digamos, condiciones en etapas incipientes, comenzando una patología renal con una crucialbúmina, yo puedo determinar si el paciente ya tiene daño incipiente por la renal. Sobre la base de tener esa condición, entonces hacer una gradación en qué estadio se encuentra ese paciente en el fallo renal crónico y establecer sobre la base del grado en que lo encuentro la medida que voy a tomar, a ver si me doy a entender. Doctor, el tema es apasionante, yo no quiero que concluyamos.